Eh, la verdad, no sé tantísimo para nosotros, que al comienzo es como un tabú, como cuando llegamos, siempre es un temor de, si le pasó morfina a alguien o fentanilo, ay, se le pasó un bolo de, ¿me entiendes? Es como bien, uno tiene un temor y luego ya a los meses es como nuestro, ¿cómo decirlo? Como nuestra arma y nuestra herramienta de batalla para nuestra guardia, que muchas veces las usamos mal, muy mal. Bueno, quise indagar un poco en cómo ha ido evolucionando lo que es la sedación y la analgesia, porque a veces nos hemos quedado en, en, en teorías que son antiguas, que se usaban antes, y que ahora han evolucionado como ha evolucionado todas las cosas a nivel del tratamiento de los pacientes en terapia intensiva. Para empezar, en la década de los 1970, 1980, el concepto fundamental era que la ventilación mecánica era un método que era muy agresivo, y en realidad era algo agresivo por los aspiradores que se usaban en ese momento, eran muy distintos a lo que nos pueden presentar ahora los que usamos actualmente, y que el paciente entonces no debería estar consciente, el paciente no debería sentir absolutamente nada, debería estar completamente dormido. Quiere decir que hasta usaban, en la primera línea siempre usaban sedación, analgesia, principalmente sedación y bloqueantes neuromusculares. Luego, en la década de 1990, la difusión del uso de benzodiazepinas de vida media más corta, porque en aquel momento se usaba mucho el diazepam. Luego empezaron a implementar lo que era el midazolam, con una vida media más corta, y el uso de mayores dosis de opiáceos mejoraron claramente el manejo de la sedación o la pseudoanalgesia. Asimismo fue evolucionando para el año 2000, un grupo de investigadores liderados por J.P. Kress logró disminuir el uso de sedantes y opiáceos con una estrategia basada en la suspensión diaria de la pseudoanalgesia, que es la que llamamos o la que conocemos como las vacaciones. Para recordarles un poco, ¿se acuerdan que nosotros cuando estábamos hablando del ABC y del... Ay, Dios, se me olvidó. Hablamos lo que es la cabecera, la sedación, la analgesia, todo lo que debemos ver en todos los pacientes al inicio. El fast food, Dios mío. Se me fue de repente la palabra. Les decíamos a ustedes que esto tenía que incluirse también lo que era evaluar si el paciente aún requería la sedación y la analgesia. Y bueno, esto empezó a implementarse en el 2000, pero todavía en ese tiempo era primero principalmente sedación, el paciente debía estar dormido, sedado, y después yo pensaba en si el paciente tenía dolor o no. Posteriormente, varios investigadores demostraron que los esquemas de sedación y analgesia sin el uso de benzodiazepinas permite el correcto manejo del paciente con ventilación mecánica, o sea que no era, en ese momento era como el primordial. O sea, principalmente el paciente tenía que tener una benzodiazepina, habían dejado el diazepam, pasamos al midazolam, pero dándole la prioridad a la benzodiazepina. Bueno, acá ya estaban presentando en que ya no era tan necesaria la benzodiazepina para manejar un paciente con ventilación mecánica, y que el paciente podría permanecer consciente mayor parte del tiempo, y que esto o sea, no era que perjudicaba, sino que mejoraba, ya que disminuía el tiempo de terapia, el tiempo que el paciente estaba internado en terapia intensiva. O sea que era mucho mejor. Este esquema, encarado con otras drogas, o sea, se empezaron a implementar otras drogas, como es la dexmedetomidina, dio un origen a lo que llamamos la sedación consciente, que es actualmente lo que se está implementando y lo que se está defendiendo.
Para empezar así por lo básico, en la analgesia, en la UTI, más del 70% de los pacientes experimentan algún grado de dolor. Y es más del 15% de las veces que es severo. Y la mejor estrategia es la prevención. Y por eso yo les voy ahora a describir como los principales que se usan en la terapia intensiva. Está la morfina, el fentanilo, el remifentanilo. Cada uno tiene su vida media, a pesar de que son opiáceos, unos sintéticos, los otros no. Pero dependiendo del paciente y del momento, nosotros lo podemos usar. La morfina se indica por vía no venosa, la dosis de carga recomendada es de 0,05 miligramos por kilogramo de peso, y dice que esa dosis de carga se debe colocar de 5 a 15 minutos, o sea, como no es el bolo, sino que tiene que pasar durante 5 a 15 minutos. Y luego es que vamos a iniciar la dosis de infusión, que sería de 2 a 3 miligramos hora y 4 a 6 miligramos hora. O sea, primero iniciamos con dosis baja, evaluamos al paciente y después vamos a las dosis altas, un poco más altas. El fentanilo es también un opiáceo, vida media entre 30 a 60 minutos por su rápida distribución. Sin embargo, su administración prolongada permite la acumulación del mismo, pasando a tener una vida media entre 9 a 16 horas. Por lo que vemos y por lo que se puede describir, muchas veces la vida media que nosotros manejamos, o sea, teóricamente, de los pacientes, de las medicaciones, las podemos evaluar o seguir en lo que es un bolo, lo que llamamos un rescate, o un bolo, sí va a mantener esa vida media, pero ya cuando hablamos de infusión, entran otras variables importantes, que son si el paciente tiene falla renal o no, si el paciente tiene insuficiencia hepática, cómo está el metabolismo del paciente, si es una paciente de avanzada edad, que esto va a permitir la variación también de la vida media, y es por eso que a veces vemos que el paciente, a pesar de que le sacamos la sedación y la analgesia, cuesta un montón, puede tardar hasta más de 24 horas para poderse despertar, y hasta el término que llamamos la sobresedación o la sobreanalgesia. El fentanilo, su dosis de infusión continua, es de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso hora, luego de esa dosis de carga. El remifentanilo es un opiáceo sintético que, por ser metabolizado rápidamente por esterasas, no se acumula tampoco, lo podemos colocar en pacientes con insuficiencia renal y hepática, no hay problema. Además tiene los mismos efectos depresores, no tiene los mismos efectos depresores centrales como lo que lo tiene el fentanilo o la morfina. Y ahora vamos a las benzodiazepinas son los fármacos de referencia como agentes sedantes intravenosos. Todas las benzodiazepinas parenterales causan amnesia anterógrada y no poseen actividad analgésica ninguna, ¿sí? Por eso siempre deben estar acompañados por un analgésico. Esta división que les estoy dando, porque como hay chicos de el libro de la Sati. Esto es lo que les presenta el libro de la Sati, quería agregar un poco de esto, y bueno, después les voy a agregar algunas otras cosas que estuve investigando. La divide así: hay sedantes de corta duración, que es el midazolam, el propofol, los que podemos usar o son una buena herramienta al momento de realizar la intubación orotraqueal, como por ejemplo, saber que el midazolam es una benzodiazepina que ya saben, sabemos que las benzodiazepinas son un depresor del sistema nervioso central, que actúan principalmente por medio del neurotransmisor GABA, y que bueno, como es hidrosoluble el midazolam,
se convierte en un compuesto lipofílico en la sangre y penetra rápidamente en el sistema nervioso central. Su tiempo de acción es 2 minutos, la dosis habitual para lograr una sedación efectiva es de 0,2 miligramos por kilogramo de peso, y después la otra dosis, que es la de infusión continua, es de 0,15 a 0,4 miligramos por kilogramo de peso hora. El propofol tiene propiedades sedantes, hipnóticas, y tiene la capacidad de generar cierto grado de amnesia anterógrada, no tanto como las benzodiazepinas. El comienzo de acción del propofol es parecido al midazolam, de 1 a 2 minutos, y su efecto es breve, de 10 a 15 minutos. En infusión continua, se recomienda no administrarlo por vía periférica. Sabemos la composición, la característica, lo que sería física del propofol, lechoso, espeso, no sería lo ideal colocarlo por vía periférica. El bol inicial, el caso de intubación, es de 2 a 2,5 miligramos por kilogramo de peso, y la de infusión es de 0,5 a 3 miligramos por kilogramo de peso hora. En cuanto a la otra parte de la cara, que es la sedación prolongada, están los agentes más utilizados, son el midazolam, el propofol y el lorazepam. Ya hablamos del midazolam y el propofol. Acá está el lorazepam, que también es una benzodiazepina, pero tiene una vida media más, con una acción intermedia, un poco más, es más larga que el midazolam, y que por ser menos lipofílico tiene menor acumulación periférica. Da su vida media, es ideal, o se ha caracterizado por ser un fármaco para dar en bolos intermitentes. Y la dosis en bolos de 0,05 miligramos por kilogramo de peso, y la de infusión, que también podemos usarlo como infusión, las benzodiazepinas las podemos usar como infusión, es de 0,025 a 0,05 miligramos por kilogramo de peso hora. Luego, en todo esto, se agrega la dexmedetomidina, nada que ver con las benzodiazepinas. Es un sedante agonista alfa-2, es derivado de la clonidina, tiene actividad inhibitoria simpática, actúa en los receptores postsinápticos y produce además una baja, puede producir presión arterial baja, la frecuencia cardíaca también la puede bajar. Además tiene un efecto ansiolítico y sedante. Tiene algo de efecto analgésico leve. La administración en pacientes ventilados comienza con una carga de 1 microgramo por kilogramo de peso, se coloca durante 10 minutos, y luego viene la de mantenimiento de 0,2 a 0,7 microgramos. No produce depresión respiratoria, no produce alteración de estado gaseoso, el intercambio gaseoso, no puede administrarse, de forma segura en pacientes con disfunción renal, y con precaución, o disminuir la infusión en pacientes con falla hepática. Se le considera un fármaco ideal, y como todos lo hemos visto, a pesar de que es caro, que es muy pocas veces lo podemos encontrar, a veces sí, a veces no, pero lo tenemos en nuestra institución, es ideal para el proceso de destete. Es importante el uso de escalas de sedación y de analgesia, que son pilares fundamentales para lo que es el protocolo de adaptación a un paciente con ventilación mecánica. Esta de aquí abajo que estamos viendo, existe un montón de escalas, existen varias. Traje como las que están adaptadas al español, es muy distinta, algunas no están aprobadas, otras no, para adaptarlas a lo que es a utilizarlas en el habla hispana, en la práctica hispana. El EVA, que es esta escala visual analógica, es uno de los que se aceptan. Van a ver que se divide en leve, moderado, severo, y que depende mucho de la evaluación y las características de cómo se encuentra el paciente en ese momento, lo que puede expresar. Otros validados y muy importantes es la escala de Ramsay, y la escala de RAS.
que ustedes conocen más, o la mayoría conoce más la que es RASS, es una escala para evaluar sedación. Bueno, dependiendo de cómo se encuentra el paciente, uno coloca la puntuación y de esa manera valoramos el nivel de sedación que está ese paciente y podemos ver si tenemos que modificarlo dependiendo de la patología que tiene el paciente. Si yo necesito un RAS-2 o un RAS-4, dependiendo de la patología del paciente. Unas recomendaciones que expone la SATI es la implementación de un protocolo en la UCI consensuado entre el grupo de médicos, kinesiólogos, enfermeros, que se establezca como un cumplimiento obligatorio. Casi siempre pensamos que el protocolo de sedación y analgesia tiene que manejarlo el médico, o sea, lo debe implementar el médico, el enfermero lo debe acatar, y el kinesiólogo pues ni sale por ahí. Resulta ser que es un equipo, en realidad se debería hacer, todas las UCI deberían tener su protocolo de sedación y analgesia, y tiene que ser multidisciplinario. Se debe evaluar la analgesia, usar escalas, como ya le dije, existe la escala visual. Si ven, yo les decía que la expresión del paciente, si el paciente tiene cara de dolor, por ahí tiene una posición tensa, no sé, está despierto, está llorando, está agitado, nos puede ayudar. Pero ¿qué pasa con esos pacientes donde están dormidos, están totalmente sedados? Nosotros podemos evaluar el dolor es con algunos signos clínicos, como lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la desadaptación a la ventilación mecánica, los parámetros que se hayan implementado en este paciente, es otra manera de evaluar. Al principio, el paciente, les quiero hablar, existen a nivel internacional, existen guías, porque esto siempre ha sido una controversia de que qué hago, le pongo sedación, le pongo analgesia, le pongo bloqueante, ¿qué se debe hacer? Pues como le dije, se han hecho varias investigaciones, una de las guías que ya más conocemos es PAT, que se salió en la guía PAT, salieron en el 2013, ahí se hablaba de que era muy importante esto, lo que era la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la hipertensión, la frecuencia respiratoria, la taquipnea, para poder evaluar el dolor en estos pacientes, pero actualmente se dice que esto no va a suplantar lo que es la valoración por medio de escalas. O sea, yo puedo tomar como signo de alarma eso, pero al paciente yo debería evaluarlo con las escalas. Y, a ver, definir como objetivo 4 menor a 4 en la escala del dolor, tiene que haber un objetivo. Registrar la evaluación del dolor sistemáticamente, se dice que debe evaluarse el dolor varias veces en una guardia, en un paciente, claro, dependiendo de qué paciente estamos hablando, o en qué condiciones de evolución de la internación se encuentra el paciente, si ya está para el destete, si no está, si está parado, que esté completamente dormido, pero siempre se debe evaluar. Hacer seguimiento de esta evaluación y de la respuesta a las intervenciones que hacemos. Se debe manejar también la analgesia, elegir el medicamento adecuado, titular las dosis según las respuestas para alcanzar, o sea, lo que yo quiero, el objetivo que tengo para ese paciente, y evitar o disminuir los efectos secundarios. Evaluar si el paciente requiere sedación, definir cuál es el objetivo de esa sedación, cuál RAS o Ramsay quiero yo para ese paciente, si necesito una sedación superficial o una profunda. Seguimos hablando de usar las escalas también en la sedación, registrar la evaluación de la sedación sistemáticamente igual que la analgesia, y hacer seguimiento de las
yo tomo una medida y evaluar qué respuesta tuvo el paciente con lo que yo hice, si fue lo que esperaba o no. Igual el manejo de la sedación, escoger el medicamento apropiado, titular las dosis adecuadas, promover el nivel de sedación necesario para mantener al paciente tranquilo, evitar la sobresedación, promover un nivel tipo de sedación que permita la movilización temprana del paciente, el inicio de la respiración espontánea también, y evitar o disminuir los efectos secundarios por sedantes y evitar el uso rutinario de benzodiazepina. Estas son recomendaciones que te plantea el libro de la SAC. Y bueno, buscando un poco de esto de los protocolos de sedación y analgesia y de guías, en el 2018 el Hospital Italiano presenta una guía del manejo de la analgesia, la sedación, el delirio en el paciente en terapia intensiva, que me pareció muy interesante, está muy apegado a lo que se trata de llegar actualmente. Solo les voy a presentar algunas cositas de lo que exponía. Aquí vemos un cuadro, dice la evaluación en general, no solo la guía de ellos se basaron en investigaciones, en guías que ya existen y la adaptaron a su UTI, a su unidad de cuidados intensivos. Pero todo lo que presentan son de investigaciones que ya estaban y de guías que ya están presentadas. Y bueno, actualmente se habla de un ABCDEF, aquí hay otro ABC, pero esto hablamos de lo que están presentando, de lo que es analgesia, sedación, de lo que es el delirio, dolor, agitación y delirio, que se debe evaluar, se deben tomar distintas herramientas para evaluar. Varios los conocemos, otros no los conocemos porque no los utilizamos, pero van a ver que cuando van a otras terapias a trabajar o a otras UCIs, van a ver que las van a usar. No quiere decir que sea mejor o peor, sino simplemente son recomendaciones que se van dando. Por ejemplo, la evaluación del dolor con una herramienta de observación que es el CPOP, que ya se los voy a mostrar, es muy insistente en lo que es las nuevas guías de PADIS, de sedación, analgesia, delirio, la recomienda mucho para evaluar el dolor. Bueno, en la agitación tenemos la sedación, el RAS, que ya lo conocemos, y en el delirio el CAMICU, que también lo conocemos. Ese ABC de estos cuidados, o de este paquete que dice que hay que evaluar, es prevenir y tratar el dolor, hacer vacaciones de sedación y prueba de ventilación espontánea diarias, siempre se deben hacer. Obviamente, el momento de evaluar, yo veo si puedo hacer esta parte, si es la B, si la puedo hacer la B. La C es la sedación y la analgesia, de la elección de la misma, sea quedarme con la misma, sea modificarla, depende del plan que tengo para el paciente, o sea bajar un porcentaje de la sedación que el paciente tenía y volverlo a evaluar al momento que sea necesario. La D debe evaluar y prevenir y tratar el delirio. La E es la movilización precoz, y F la inclusión o empoderamiento, la inclusión de los familiares, que se habla mucho actualmente en todo este combo. Este es lo que les decía de una escala para evaluar lo que es el dolor en cuidados críticos. Es una escala que se presenta principalmente para evaluar el dolor en aquellos pacientes que no se pueden comunicar, ¿sí? Entonces usa la expresión facial, el movimiento corporal, el tono muscular, la adaptación de la ventilación, y bueno, la vocalización si el paciente en su momento ya está extubado o recién extubado. Como le dije, una evaluación del dolor mayor a 2, por ahí había escuchado en una charla de la SATI mayor a 3, pero bueno, lo encontré fue mayor a 2, ya puedo evaluar de un paciente que tiene dolor, por ahí
no está clasificado en leve, moderado o severo, simplemente es un paciente que tiene algún signo físico de que tiene dolor y yo debo actuar, ¿sí? Bien. Junto con este ABC de la sedación, analgesia, delirio y todo lo que tengo que tomar en cuenta del paciente, también se presenta o va en conjunto con el concepto ECASH, otro concepto que lo van a ver frecuentemente. ¿De qué se trata este concepto ECASH? Están, seguro lo han escuchado en otras clases o de alguien, las 3C, que el paciente, mi objetivo es que esté calmo, colaborador y cómodo, ¿sí? Que primero debo pensar en la analgesia, que debo utilizar menos sedación y que la sedación, más que colocarla porque sí, y tiene que tener la misma infusión, no. Necesito yo evaluar cuál es el objetivo que tengo ese día con ese paciente para yo saber cuánta sedación le voy a dejar o le voy a colocar o si le voy a modificar. Y bueno, que también dice que está de la mano o debe incluirse de a poco a ser un poco humanitario e incluir a la familia. Nada, esto debe implementarse de forma temprana, siempre debe colocarse, siempre se tiene que tomar en cuenta, analgesia multimodal, utilizar opiáceos. Van a ver otra cosa de la terapia, usamos pocos AINES, se sigue recomendando no utilizar AINES, tiene un porqué. No, como sabemos en las escalas del dolor, sabemos que ya se va a acabar. No. En las escalas del dolor, nunca un AINES va a ser mejor que un opiáceo para aliviar el dolor. Y lo otro es el riesgo que tienen, como sabemos, de los AINES de poder producir trastornos, las plaquetas y hemorragia digestiva. Entonces, hasta ahora se sigue dando prioridad en la terapia intensiva del paciente crítico la utilización de opiáceos. Nada, el resto habla de la administración, cuidado del ambiente, la inclusión de la familia, la movilización temprana, la protección del sueño, es otro ítem importante que les va a traer como combo de la sedación, la analgesia, la del delirio, les trae también el cuidado del paciente en cuanto al sueño, evitar la sedación profunda y, bueno, ya como les dije, lo que es la sedación, lo que es colocarla por objetivos. Otra cosa, esto es como un algoritmo que presentaban en la guía del hospital italiano. Esto se debe hacer a diario, ellos dicen definir el horario, y ese horario tiene que tener un responsable diario. Se debe evaluar al paciente en condiciones de tolerar una vacación de sedación. Entonces, bueno, tiene que saber primero si el paciente tiene hipertensión endocraniana, si utiliza bloqueantes neuromusculares, si requiere elevación de elevados parámetros o no compatibles con que el paciente empiece a respirar solo o espontáneamente. En cuanto a la ventilación mecánica, ahí habla de una PIC mayor a 10, una FIO mayor a 60%, cualquier situación evaluada como contradictoria por el equipo médico y confirmar en cada paciente si tiene estas características o no. O sea, siempre se debe evaluar por ahí, no, ¿qué te parece si le damos? No, pero todavía no, porque el neurocirujano dijo que le parece que va a entrar de nuevo a quirófano, porque, ¿me entiendes? Es como evaluar todo como un equipo, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene algo de esto, pues debemos mantener la sedación y la analgesia y revalorarlo. Y si no, pues se puede empezar la vacación de la sedación. Se puede suspender la sedación, ya sea el propofol, el midazolam, el lorazepam, lo que tenga el paciente, colocarle dexmedetomidina
reducir la infusión un 50%, o podemos empezar con reducir el 50% de la dosis de los opiáceos. Y si es necesario, durante ese día en que estamos haciendo la evacuación, pues hacemos un rescate, ya sea con fentanilo o morfina. Vieron que se le da prioridad a la analgesia, siempre la analgesia. Primero que tenemos que pensar es en el dolor. Este paciente despierta y tranquilo, tiene un RAS de 0 o -1, sí o no, ¿sí? Dependiendo de eso, considero realizar la prueba de ventilación espontánea, o debo evaluar la analgesia, o si el paciente me está presentando un delirio y debo colocar antipsicótico. Si es necesario reiniciar de nuevo la sedación porque el paciente presenta un deterioro del cuadro clínico que poseía o se reinfectó, debo retroceder un paso o 2 pasos de los que ya venía, pero bueno, siempre preguntándose si sí o no voy adelante. Y esto, como ven, es una evaluación que hacen a diario. En cuanto al dolor y al manejo del dolor, la secuencia, lo ideal es prevenir, luego evaluar, luego tratar. Debo prevenir el dolor, ya sea con analgesia pre-procedimientos, colocar analgesia pre-procedimiento, hasta el procedimiento más tonto, que nosotros pensamos que es totalmente inocuo, para el paciente puede ser doloroso. Tratar el dolor primero, lo sigo diciendo, lo sigo recalcando las guías, luego indicar sedantes, si es necesario. Se debe evaluar, como les dije en algún momento, evaluar el dolor de 2 a 3 veces por turno, es decir, por guardia, según necesidad, y bueno, evaluarlo también por medio de escalas, el dolor. Ahí lo que hablas del EVA y del CPOP que ya les había comentado. Ese CPOP que no les dije es un score que está presentado por la Critical Care, que la defiende un montón, y es la que hace las guías de PADIS, que es la última de sedación y analgesia que salió en el 2018, que ya se las voy a mostrar para que ustedes la lean. Y luego debo tratar el dolor. Lo trato, espero 30 minutos, reevalúo. Hablan mucho de utilizar tratamientos no farmacológicos en lo posible. Podría ser. El paciente está incómodo, tiene una mala posición, o el paciente tiene alguna otra cosa que no necesariamente que quiera los fármacos. Bueno, hasta hablan de utilizar música, que bueno, tiene una evidencia baja en cuanto a lo que dicen las guías, las últimas guías. O sea, lo recomiendan, pero con una recomendación baja. Perdón, voy a interrumpir acá, se va a cortar esto. Sí que entra